Qué alegría saludarte. Te damos la bienvenida a tu programa, La Escuela Sabática, donde explicamos detalladamente estos aspectos que nos enseña la lección de la Escuela Sabática. Hoy tengo dos invitados muy especiales. Al pastor Esteban Bor, gracias, pastor, por estar con nosotros. Al pastor Salazar, gracias, pastor, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos con nuestro desarrollo de la lección. Así que, pastor, diríjanos en oración y voy a pedirle al pastor Bor que el texto clave, que es Éxodo 20, 22, 23, pueda compartirlo después de la oración. Adelante, pastor. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella podemos recibir tu instrucción y poder comprender cómo podemos, por tu gracia, tener esa vida que refleje la tuya. Danos de tu gracia en esta hora, Señor, que lo que compartamos pueda estar en armonía y que en realidad puedan ser palabras tuyas para que aquellos que nos miran y están escuchando este programa puedan ser bendecidos a través del estudio de tu palabra. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nuestra lectura bíblica para esta lección es Éxodo 20, versículo 22 y el versículo 23. Dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Gracias, pastor Bor. La lección de esta semana la hemos titulado, o se ha titulado, ¿Cómo vivir la ley? Y cómo vivir la ley porque Éxodo 20 presenta de los versículos 3 al verso 17 los 10 mandamientos. Pero luego comienza una aplicación práctica a estos 10 mandamientos. Y entonces vemos cómo ahora el Señor, tomando como base los 10 mandamientos, pues da regulaciones a todo el pueblo de Israel de cómo actuar y directrices a quienes habían de ser jueces sobre el pueblo para poder guiarlo en su trayectoria como la nación que Dios había escogido santa para él. Y entonces ahora vamos hoy a profundizar varios de esos aspectos. Entonces tocaremos qué significa eso de tener un código del pacto, y son esas aclaraciones, esas amplitudes que se dan con respecto a los 10 mandamientos. También hablaremos acerca de la ley del taliot. ¿Qué es eso? ¿Y cuál era el plan original que Dios tenía con estas cosas? Así que, bueno, hay varios aspectos que tocaremos, pero estamos listos para avanzar y vamos a comenzar hablando un poco acerca de ¿cuál es el propósito de Dios al haber dado estos conceptos para que cada uno de nosotros pueda vivir la ley, hacerla práctica en nuestras vidas? Así que aquí estamos con este panel maravilloso. Quiero decirles que me siento muy a gusto cada vez que estoy con ustedes compartiendo la lección de Escuela Sabática y poder aprenderles de la sabiduría que Dios les da. No soy digno. Amén. Así es. Bueno, creo que es importante notar, haciendo el eco de la lección en el día domingo, ¿no es cierto?, el código del pacto. Obviamente Dios declaró, y vimos la semana anterior, lo que eran el decálogo, los 10 mandamientos, lo que conocemos muy, muy extensamente y claramente lo que son los 10 principios o palabras de Dios en cuanto a un reflejo de su carácter. La ley a Dios de amor, los 4 primeros mandamientos, y luego los 6 mandamientos posteriores que son el amor hacia el prójimo, la relación que tenemos con el prójimo. Pero Dios tenía que también, de alguna forma, llevar esto a un entendimiento práctico, ¿no? El pueblo de Israel estaba recién entendiendo algo de lo que Dios deseaba para sus vidas, pero tenía que Él ayudarles a comprender cómo estos principios se deben reflejar en una vida práctica, cotidiana con ellos. Y por ende es como el Señor añade o expande los principios de la ley en leyes civiles para que puedan entender el trato que tienen que tener en una forma horizontal con sus prójimos, cómo cuidar de sus siervos, qué hacer con aquellos actos de homicidios o de atentados a la vida o lesiones corporales, etc. Dios tenía que expandirse un poco más para enseñarles como nación cómo guardar esos principios en una vida civil, en una vida de una ley, de leyes civiles y leyes de resguardar la propiedad, las entidades
de cada uno de esos siervos, ¿no? A eso es a lo que podemos llamar una teocracia. Y una teocracia es que Dios es el centro, Él está al control, tiene a los sacerdotes que enseñan las leyes y a los jueces para que puedan impartir las leyes, ¿verdad? Y Pastor Bor, ¿cómo nosotros podemos hoy decir que esas leyes que fueron dadas posteriores a los 10 mandamientos son prácticas o eran prácticas para el pueblo de Israel y también prácticas para nosotros hoy? Bueno, entre los teólogos hay dos términos que se usan para dos diferentes clases de leyes. Hay la ley apodíctica. Esa es una ley que se expresa en principios. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos es una ley apodíctica, porque no habla de todas las circunstancias ni las aplicaciones a casos específicos en la sociedad. De la misma manera, tomemos un mandamiento: no matarás. Dos palabras: no matarás. ¿Eso prohíbe imponer la pena de muerte? ¿Eso prohíbe matar en la guerra? ¿Eso prohíbe matar animales? ¿Eso prohíbe matar accidentalmente? ¿Eso prohíbe abortar a un bebé? ¿Eso prohíbe matar en defensa propia? ¿Eso prohíbe matar a un tirano como Hitler? El cuarto mandamiento, el sexto mandamiento no dice. Sencillamente dice: no matarás. La ley casuística, que son casos específicos, es la ley donde se toma el principio y luego se explica cómo se aplica en circunstancias específicas. Específicas, claro. Por ejemplo, el sexto mandamiento no dice qué es matar. No dice que si matar es erróneo en todas las circunstancias. ¿Por qué es malo matar? ¿Cuáles son las consecuencias de matar? ¿Cuál es el castigo por matar? Por esa razón, se necesitaban los jueces. Desde luego. Cuando se presentaba un caso específico, entonces los jueces tomaban el principio o la Constitución y entonces lo aplicaban a la circunstancia específica para ese momento. Es decir, que el sexto mandamiento y todos los mandamientos son principios universales que luego la Corte Suprema tiene que analizar ejemplos específicos de cómo aplicar ese principio general a esas circunstancias. Correcto. Y por eso, del capítulo 21 al 32, en realidad, de todo Éxodo, el Señor expande esta ley para que puedan entender en una forma más directa en su experiencia como nación, bajo la teocracia de Dios, qué es lo que Dios permitía que ellos hiciesen y qué estaba completamente o contrario. O sea, inclusive mencionaba en el ejemplo que comienza el capítulo 21 acerca de la esclavitud. Esto no es, Dios no estaba dando licencia a la esclavitud que pensamos que pasaron aquí en este país, en otros lugares donde se hace una esclavitud para siempre, ¿no? Se compraba y vendía esclavos. Dios presenta aquí un sistema de servidumbre y presenta los límites que tenían. Tenían solamente 6 años, por ejemplo. No podían tener más allá de 6 años a alguien como siervo. Tenía que al 7º año darle la libertad, él podía salir libre. Y era un ejemplo de una forma como este concepto de aplicar los principios de la ley de Dios en una forma para ellos práctica, ¿no? Como nación. El aspecto, como mencionó el pastor, de que era un asesinato premeditado, por decirlo así, era diferente a algo accidental. También era diferente a la inclusive el Señor mismo les dijo, a los que son de tal forma, tenían que ellos dar pena de muerte. Había una pena de muerte para aquellos que cometían asesinatos premeditados o lo hacían sin tener una justificación. Era diferente a un asesinato, a una muerte por accidente, cosas por el estilo. Entonces Dios estableció todo esto para ayudarles a ellos a comprender en realidad cómo se podía hacer los casos específicos de la ley de Dios y aplicarlos en su día a día. Muy bien, tenemos 2 tipos de leyes, una ley basada en principios, una ley que son los principios, los 10 mandamientos, y otra ley que se aplica a casos. ¿Qué les parece si miramos algunos versículos que nos orientan en relación con cada una de esas aplicaciones de esas leyes? Y podemos hacerlo quizás
aunque no tomemos los 10 mandamientos, pero vamos a tratar de dar una idea en orden de esos mandamientos. Mira, por ejemplo, el primer mandamiento, lo conocemos todos muy bien, ¿verdad? Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y podemos ver algunas aplicaciones allí. Miren, por ejemplo, alguien que me ayude con Éxodo 20, 23. 20:23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Muy bien. Entonces, aquí queda claro la palabra de Dios como se respeta a Dios no teniendo ningún otro Dios y lo que está haciendo es aclarándolo. Luego también está hablando acerca amplía otros conceptos. Miremos, por ejemplo, el segundo mandamiento que habla acerca de las imágenes. Lo conocemos bien. Vamos a leer primero el segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al versículo 6. 24-6 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y para ilustrar ese versículo y la ampliación de cada caso, miremos, por ejemplo, en ese contexto, ese segundo mandamiento, Éxodo 22, 20. Dice allí, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Wow. Y así podemos ir mandamiento Es mandamiento. por mandamiento. O sea, aquí tenemos la aplicación en estas leyes, todas esas ampliaciones, esos casos, como el pastor Bor lo planteaba ahora, de aplicación de los 10 mandamientos. Ahora, ya sabiendo que así se puede explicar cada uno, esto también es llamado el código del pacto, ¿verdad? ¿Y por qué se llama de esa manera? ¿Por qué se usa esa expresión, código del pacto? También otros lo llaman que son las leyes de derechos. Y a diferencia de los 10 mandamientos que fueron entregados a viva voz en el monte Sinaí, estos mandamientos fueron entregados a Moisés, dice Patriarcas y Profetas, página 282, fueron entregados a Moisés en privado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se llama así? ¿Por qué código del pacto? ¿Por qué algunos lo llaman de esa manera? Porque es una, por decir así, es lo que encierra el sentido de Dios de darnos una experiencia de vida. Es decir, la ley de Dios encierra la codificación de toda ley que puede ser de beneficio para nuestra vida y de respeto hacia otro. Creo yo que el concepto de código del pacto tiene que ver en el sentido también de que es justamente el fundamento para toda instrucción que es buena, justa y recta. Esa es en realidad lo que es el código del pacto, la ley de Dios. Okay, o sea que además de los 10 mandamientos, estas leyes también formaban parte del pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Por supuesto. Bueno, el pacto son los 10 mandamientos. El código del pacto es la ampliación de los 10 mandamientos. Por supuesto. Ahora, hay otro punto clave, y es que en estos 2 mandamientos que resumen los 10, están todos los profetas. Jesús dijo, en él se manifiesta toda la ley y los profetas. En realidad, el resto de la Biblia es ley casuística que da ejemplos prácticos de la extensión de los mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento dice, no cometerás adulterio. No define qué es adulterio, ni cuáles son las consecuencias del adulterio, ni cuál es el castigo por adulterio. No dice nada de eso. Pero cuando uno estudia el adulterio de David con Betsabé, uno ahí ve qué es adulterio, qué causa la muerte de Urías Eteo y cuál fue el castigo que sufrió David como resultado de su adulterio. Es decir, todo el resto de la Biblia es una ampliación de los 10 mandamientos. Qué interesante. Y algo, pastor, interesante. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como estábamos hablando al inicio de los primeros 2 mandamientos,
En el quinto mandamiento, que es una ley que conocemos, ¿no? Honrar a padre y a madre. En el versículo, el versículo 15 del capítulo 21 de Éxodo, Éxodo 21, 15, 15, sí. y luego el 17, noten lo que dice allí, como una expansión de esto. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Aquí el Señor les dijo, mira, honrar a padre y madre significa cuidarse de inclusive herirlos, agredirlos. Y a veces uno piensa, y hay casos en nuestra experiencia mismo, hay gente que nos ha escrito, que nos ha dicho, mi padre fue un hombre violento, agresivo, me mostró un espíritu de Satanás y no de Dios, etc. Y hay gente que ha experimentado odio a sus padres, ¿no? Odio a sus progenitores. Y a veces justificamos ese odio y pensamos de que yo no voy a cuidar de ese hombre, ¿no? Me hizo tanto daño, me abusó, lo que sea. Pero vemos que el Señor expande eso y nos dice, no solamente, o sea, hay que entender de que no podemos tener odio hacia nuestros padres, porque para Cristo el odio es muerte, es agredirlos. Entonces hay que pedir a Dios esa necesidad de transformación para que nos dé perdón, nos restaure el alma, el ser, para, aun cuando ha sido un padre malo o una madre no buena, podamos no entrar en este énfasis de maldecirlos, odiarlos o levantar nuestra mano contra ellos, porque el Señor miraba esto como digno de muerte. Yo pienso que esto es una bendición para nosotros que se haya dado este código del pacto, porque ahora eso nos permite hacer aplicable esos mandamientos a nuestra vida hoy. Claro. Y ahora entendemos por qué, y es la manera para que las personas que nos ven puedan entender por qué algunos países que fundamento cristiano como Estados Unidos están de acuerdo con la pena de muerte. Y es porque precisamente esos casos se aclaran aquí. Pero más que eso, podríamos también nuevamente hablar del concepto de la esclavitud, pastor, que tú tomaste hace algunos momentos atrás. Hay esclavitud moderna hoy. Hoy tenemos niños que están obligados a trabajar en condiciones casi de esclavitud. Y tenemos, cifras alarmantes en relación con eso. 138 millones de niños en el mundo se calcula que están obligados a trabajar casi con esa figura de esclavitud. Claro. ¿Qué me dicen de la explotación sexual? Que reclutan a chicas y que luego le dicen que tienen deudas y las obligan a prostituirse. Se calcula que hay cerca de 6 a 7 millones de mujeres y niñas en el mundo que están sometidas a esto. Ahora, esto para decir que hoy eso que estamos viendo, que fue dado hace 3.500 años, es aplicable para que hoy las leyes modernas puedan ponerlas en práctica guiadas por Dios. Y aún más, ¿cómo se aplica la ley a aquellos individuos que son dueños de billones y billones de dólares que le pagan una miseria a los empleados? Hay que aplicar ley casuística ahí. Claro. Sí, señor. Lamentablemente no se hace en la mayoría de los casos en este país. Claro. Pero en realidad eso lo que gesta finalmente, y es triste decirlo, lo que gesta finalmente es el comunismo. Porque en Venezuela ese es el país más próspero de toda América Latina. Cuando yo era niño, Claro. todo el mundo, los colombianos se fueron por montones a Venezuela porque el estándar de vida era muy alto. Pero llegó un momento en que había tanta corrupción, tanta gente se acaparó de dinero que aumentó muchísimo la pobreza y por lo tanto viene alguien que ofrece algo mejor, que resulta ser peor a la larga, ofrece algo mejor y entonces la gente está harta de que no se le pague lo que se le debe pagar y el resultado es el comunismo. Se critica mucho el comunismo, pero el comunismo tiene una explicación, que la solución no es aceptable, Claro. pero tiene una explicación de por qué surge. Y nos preguntamos si en este país no estamos en esos pasos mismos, donde hay el 1% tiene el 90% del capital del país. No tiene un futuro muy brillante a la luz de lo que dice la historia. Pastor, ese es un muy buen ejemplo, como usted menciona, de lo que sucede, ¿no? El Señor habla en contra de la avaricia, ¿no? El robar. El robar no solamente tomar lo que no me pertenece, sino el robar el salario digno de una persona, el aprovecharme de la
posibilidad de explotar a alguien, a gente pobre, para poder vender mis productos en masificación y yo convertirme en millonario. O sea, ese concepto de millonarios y multimillonarios en el plan de Dios no es coherente, ¿no? Y yo espero, gracias a Dios, no tenemos ese problema aquí entre nosotros, somos siervos de Dios y no tenemos dinero, pero la gente que tiene dinero, que tiene mucho dinero, tiene que pensar claramente si es que su dinero ha sido realmente, se han actuado correctamente con lo que Dios les ha dado. De lo contrario, están en esta experiencia de explotación y de abusar de los siervos, de los esclavos, por decirlo así, modernos, y que adelante de Dios es un pecado como cualquier otro pecado, no aceptable. Y yo pienso, pastor, que con eso ustedes pues han introducido a la parte del lunes, donde está hablando de otras leyes, y una de las leyes que está hablando son las leyes de la propiedad, por ejemplo. Correcto. Y esas leyes están registradas en Éxodo 21, 33 al 22, 15. Y aquí vienen hablando todos los derechos de propiedad. Y hay muchos ejemplos prácticos que podemos ver allí. No quisiera detenerme en detalle en eso, pero también luego vienen leyes acerca de humillación a las personas y cómo nosotros debemos respetar a las personas. Y tenemos también eso allí en Éxodo, el capítulo 22, el versículo 16 en adelante hasta el 23, 9. Y miren, por ejemplo, solo quiero destacar una, Éxodo 22, 16. Éxodo 22, 16. Y esta está directamente relacionada con el tema del adulterio y la fornicación. Pero cómo hay que... esto pasa comúnmente en nuestros países latinoamericanos. Y dice Éxodo 22, 16. Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. Lastimosamente, muchos jóvenes hoy se aprovechan de las señoritas. Muchas señoritas caen seducidas por las insinuaciones de estos. Y tenemos en Latinoamérica cifras alarmantes, cerca de 40 madres solteras por cada 100 mujeres. Eso quiere decir que el 40% de las mujeres está cediendo a este tipo de cosas. Y mira cómo aquí la Biblia es clara. No, si usted toma a una mujer, usted tiene relaciones sexuales con ella, tiene que tomarla como esposa. Y ahí se arregla el problema. Pero bueno, hoy los gobiernos lastimosamente no legislan sobre estas cosas. Dios sí legisló sobre eso y nosotros como iglesia también tenemos que legislar para ayudar a nuestros jóvenes a que establezcan hogares y no caigan en pecado, ¿verdad? Y no solamente sucede en Latinoamérica, sucede en los Estados Unidos. Claro. Que realmente un hombre puede haber tenido un montón de mujeres, hijos con esas mujeres, y los hijos crecen sin padre, y el resultado es delincuencia y el desmoronamiento de la sociedad. De la sociedad, sí. Así que todas estas prescripciones que da el libro del pacto son válidas en principio para hoy en día también. No las aplicamos idénticamente. Tomemos otro ejemplo, donde Dios toma muy en serio esto. Dice, hombre que se acuesta con hombre morirá. Sí, claro. ¡Wow! Sí, eso no se puede aplicar hoy en día. Claro. Pero demuestra, porque vivimos en un sistema diferente de gobierno. Esa era una teocracia, ahora es una república, ¿verdad? Pero sí muestra cuán seriamente consideraba Dios ese pecado. Claro. El pecado de un hombre casado con un hombre y una mujer casada con una mujer. Sí, y yo quiero invitar a todos nuestros televidentes que se sienten a leer con detalle cada una de estas leyes en ese contexto, en el contexto de que son la ampliación de los 10 mandamientos. Incluso cuando hablaba el pastor, dice no matarás, pero ahora se dice que sí hay que matar a aquellos que cometen cierta maldad. Está diciendo es que Dios quiere impedir que la gente mate a otro, como lo dice premeditadamente, pero que aquel que hace lo malo tiene que ser extirpado del pueblo, ¿verdad? Ahora, quiero que entremos a otro aspecto bien interesante y es acerca del sábado y las leyes y las festividades, porque ese es otro asunto que Dios regula y me parece que es muy importante que lo podamos tomar en cuenta. El mandamiento del sábado se amplía, no solamente aquí, se amplía a lo largo de toda la Escritura, pero aquí es muy bueno que hagamos un énfasis. Así que vamos al capítulo 23 de Éxodo, el capítulo 23,
Y allí vamos a hablar acerca del sábado y de las festividades. Comencemos con 23:12. 23:12. Dice la palabra de Dios, Éxodo 23, versículo 12. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Y Ajá. sigo? Puedes continuar, pastor. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Muy bien. Aquí, bueno, ahí está hablando también del otro mandamiento, ¿verdad? Acerca de no hablar de otros dioses. Pero volvamos al tema del sábado, y es que 6 días trabajarás. O sea, está hablando claramente, nuevamente haciendo énfasis, ampliando el concepto, pero está dando una razón más. Aunque ya se habló del descanso, aquí está diciendo, mira, queremos que las bestias descansen, está diciendo Dios, queremos que tu siervo descanse, queremos que el extranjero que llega a tu casa descanse, así que disfrútalo. El tema del sábado sigue siendo ampliado en estas leyes. Hasta los animales. Hasta los animales. Los animales merecen un reposo Claro. el séptimo día. Y muchos de estos animales pues son animales de trabajo, ¿verdad? Que ayudan a los hombres en sus actividades. Y pastor, yo quisiera hacer conexión de este pasaje específicamente del extranjero, aunque en el versículo del 8 al 12, cuando habla del cuarto mandamiento, se habla del extranjero, ¿no? Que también descanse, pero creo que es importante hacer un poco de énfasis en esto, porque ¿quién era el extranjero en el tiempo de Israel? Bueno, era el que no era judío, o sea, el que no era de su pueblo, y era el que trabajaba por dinero, por decirlo así, ¿no? Un no creyente. Y hay que comprender que en Éxodo 23, 9, dice el versículo 9 allí, y no angustiaréis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Hay algo interesante de este pasaje. El sábado era una oportunidad para Israel de darse a conocer como aquel que guarda un día de descanso, porque es un día de comunión con el Señor, un día de bendición para la raza humana, un día de identidad en lo que somos. Hoy, tristemente, mucha gente, y digo yo, aún adventista, no ha entendido este concepto, porque muchos justifican por ejemplo, salir a comer en sábado, ¿no? Pues como no son creyentes, como son paganos, pues ¿qué importa? Pero estamos nosotros comprometiendo este principio de, en vez de nosotros ser luz y que en nuestro alcance, en nuestro poder, no sobrecarguemos a nadie, no nos interesa eso, pasamos por alto esas cosas y nos damos cuenta que el Señor nos dice, mira, si tú tienes conciencia del extranjero, del que no conoce de mí, tienes que tú no ser carga para ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo ir en sábado a un restaurante? Poner a otros a trabajar en sábado para mí. Me explico, no hace sentido, ¿no? O sea, hay que tratar dentro de tu poder, lo que está en tu alcance, planificar. Y por eso el sábado se planifica como un día de reposo y de descanso desde el primer día, desde el domingo. Uno planifica ya, cosa de que el próximo sábado no tengas que estar ni buscando restaurante donde comer, ni pensando en guardar, digamos, ir a poner gasolina en el carro. O sea, ya planificas tu semana porque te deleitas en ese día y quieres que todo lo que está en tu poder para que otros también entren en ese descanso lo debes hacer. Y los mismos líderes espirituales en la época de Jesús habían hecho del sábado un fin en sí mismo, una observancia por gloria propia. Claro. Pero se habían olvidado de que el sábado tenía el propósito de beneficiar a otros. Por ejemplo, Jesús dijo, si se cae una oveja a un pozo en sábado, Claro, un buey. ya lo van a sacar por misericordia al animal. Pero este hombre que tenía la mano seca debe sufrir todo el día de sábado. Se habían olvidado que el propósito del sábado es relacional, es social. Correcto. El propósito de los mandamientos es proteger las relaciones entre personas. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería la sociedad? Eso lo mencioné en una presentación anterior. ¿Cómo sería la sociedad si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos? Sería una sociedad perfecta. Perfecto. Absolutamente perfecta.
No tendría que trancar la casa. No tendría que mirar para ver si alguien me va a matar con una pistola. No tendría que preocuparme en cuanto a mi reputación, de que hablaran mal de mí. No tendría que preocuparme por infidelidades matrimoniales. De una infidelidad matrimonial. Claro. Sería una sociedad perfecta e ideal, porque los mandamientos existen y las extensiones de los mandamientos existen para proteger las relaciones entre personas. Es una bendición de Dios, es una promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros y va a crear una sociedad como la sociedad que vamos a experimentar en el cielo. Amén. Amén. Queda claro que el sábado fue establecido por Dios, queda claro que el sábado es nuestro día para adorar a Dios y tener una mejor relación con Él, adoración vertical, pero también queda claro que el sábado es para poder mejorar nuestras relaciones horizontales con nuestros semejantes. Ahora, pasemos al tema de las festividades. Y hay festividades religiosas que muestran Éxodo del capítulo 23. Básicamente 3 tipos de festividades. Desde el 14 hasta el versículo 16, ¿verdad? Desde el 15, perdón. Pero del 14 habla que son 3. ¿Qué tal si leemos el versículo Éxodo 23, el 14, el 15 y luego el 16? Dice allí la palabra de Dios: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubiereis sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Muy bien, ya podemos leer quizás con más detalle más adelante, pero el punto aquí es que tenemos 3 fiestas. La primera, la Pascua. La Pascua. Celebrando... Y pan sin levadura. Y pan sin levadura, sí. Pascua y pan sin levadura, celebrando la salida del pueblo de Israel, ¿no? Allí se origina esa fiesta, ¿verdad? La segunda fiesta, lo que llamaríamos Pentecostés, ¿cierto? Que entonces está unido con los primeros frutos que se traen. Claro. Y luego ahora tenemos lo que llamaríamos la fiesta de la cosecha o la siega, que tiene que ver con también la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, donde recordaron que estuvieron en el desierto viviendo en tiendas durante algún tiempo. 3 principales festividades tenía el pueblo de Israel, diferente a la festividad semanal, que era el sábado semanal. Ahora, hablemos un poco de esto. ¿Cómo podemos decir que estas fiestas son una extensión del 4º mandamiento, del sábado? Primero porque las fiestas, la primera fiesta, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, era una fiesta donde reflejaba el amor de Dios, la misericordia de Dios, de proveer un cordero, ¿no es cierto?, como sustituto de lo que merece el hombre, que es la muerte. Es decir, el cordero era su sangre era la que había cubierto a los primogénitos, a los hijos de Israel, de la destrucción de la muerte. Era un símbolo de Cristo, pero el sábado es también un símbolo de Cristo, en el sentido de que en la experiencia del sábado tú tienes una oportunidad de recibir lo que en realidad no mereces, porque Dios te ama, Dios te ha dado este día para conectarse con su criatura, y es porque Cristo abrió ese camino, abrió ese velo, podemos tener esa relación con el Señor. Entonces, de alguna forma, hay una relación de Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con el guardar el sábado, honrar su ley, guardar sus mandamientos, recibir su instrucción y tener esa comunión con Él. Entonces, es una forma de acción, de adoración que podemos tener cada sábado. Y la fiesta de la Pascua hacía eco a esto, de decir, wow, Dios me salvó, Dios me redimió, me liberó, me pagó mi culpa, mi pecado. Entonces, ¿cómo no hacer esto cada sábado? Pensar en lo que Dios hizo por ti. Perfecto. ¿Qué otras aplicaciones encontramos aquí, pastor? Y la fiesta de los tabernáculos, tomemos ese otro ejemplo. La fiesta de tabernáculos era profética. No solamente profética, sino también histórica, porque conmemoraba la entrada de Israel a Canaán. Correcto. Ya no vivían en tiendas, sino que vivían en lugares permanentes. De la misma manera, el pueblo de Dios, pues, después del peregrinaje de Egipto por este mundo a la tierra prometida,
pues ahí va a ser nuestro hogar permanente, ¿verdad que sí? Así que estas fiestas eran históricas y también apuntaban hacia el futuro. Son proféticas e históricas. Así que la fiesta de tabernáculos, la relación que tiene con el sábado es que vamos a ir de sábado en sábado, Isaías 66, a la presencia del Señor. Es decir, todas estas fiestas tenían una relación estrecha con el sábado. Y de hecho se llamaban en algunos momentos, cuando iniciaban o terminaban, como sábado. Era un sábado adicional, pero era eco a la experiencia que recibían en el reposo sabático. Es como que, si por ejemplo, digámoslo así, nosotros tenemos en este tiempo actual, tenemos celebraciones y fiestas por independencia del país, alguna... Día del trabajo. Día del presidente o de los veteranos, etc. Entonces, ¿uno qué hace en esos días? Son feriados. ¿Uno qué hace? Descansa, ¿sí o no? O sea, ¿quién en feriado se pone a trabajar? Bueno, el pobre que no tiene otra chance, ¿no? Pero en realidad el descanso del feriado es para que tengan un descanso, un reposo. En el sentido del Señor era lo mismo. Lo que ustedes reciben cada semana, vamos a hacerlo adicional también en estos momentos para que recordemos aspectos de mi obra por ustedes, pero en realidad que vuelvan a sentir ese gozo del sábado, que es algo que se hacía semanalmente, pero les damos un día adicional o un momento adicional. Así que qué hermoso saber que Dios quería esto con su pueblo, que experimenten el sábado de esa manera, ¿no? O sea, en una forma también... Y no podían llegar con las manos vacías en ninguna de las tres. Ni ninguna. Sí, y celebraban una fiesta para el Señor, tenían que llegar con algo, con una ofrenda para el Señor, ¿verdad? Es que es la manera de relacionarnos. Pastor Bor mencionaba esto, ¿no? La relación es el vínculo de la ley. Relacionarse con Dios o con el prójimo. ¿Cómo te relacionas con Dios si no le traes una ofrenda de gratitud? O sea, ¿cómo puedes decir, yo confío en mi Señor, confío en mi Dios, creo en Él, si no hay un corazón dispuesto a entregarle algo en gratitud a lo que Él ha hecho por ti? Así que hoy en día deberíamos sábado a sábado llevar gratitud y ofrendas al Señor continuamente. Amén, amén. En Colombia, cuando yo fui alumno allá y cuando enseñé en la facultad, había una práctica que se llamaba la cortina. Ustedes son demasiado jóvenes. La cortina. Yo conozco la cortina. Cuando fui profesor en la universidad, supe. Claro, sé que es la cortina. Todavía había cortina. No existía ya, pero Sí. me contaban de la cortina. Explícanos la cortina. Bueno, la cortina es una buena ilustración para el asunto del sábado, porque había un sistema donde novios que habían formalizado su relación como novios por permiso de los padres, cada vez en cuando podían reunirse en la casa de un profesor y pasar un par de horas juntos. Parece que era tal vez mensual. Ya. Y ahí, bueno, solos, claro, bajo la vigilancia de los profesor, maestros, ¿no? de los Claro, profesores. Pero podían hablar y podían pasar tiempo juntos. Yo practiqué la cortina y luego tuve alumnos que vinieron a mi casa para la cortina. Así que conozco los dos lados de la ecuación. Y siempre, sin excepción, cuando yo tenía la cortina, siempre le traía un regalito a la que ahora es mi esposa. Así Le es. traía un regalito. Si nosotros venimos a la cortina con el Señor, ¿acaso no vamos a traer un regalito? Y hay otras aplicaciones también. Nunca llegábamos tarde a la cortina. También, amén. Porque es el encuentro con la amada. Cuando el sábado llega, debemos estar listos ya, vestidos. Así listos. es. Contentos de Sí. sábado. Y luego, cuando la cortina terminaba, queríamos extender la cortina. Exacto. Lo mismo de ser con el sábado. Ay, el sábado se está yendo. Ay, ojalá que pudiera pasar más tiempo. O sea que el sábado es nuestra cortina con el Señor. Amén. Debemos traerle un regalito, debemos querer extender el día, no queremos bajar el sol a sombrerazos, como dicen, ¿verdad? Claro. Ese es el significado, es comunión íntima, especial. Yo veía a mi esposa todos los días, no pasaba mucho tiempo juntos porque nos ponían amonestaciones, Claro. pero por lo menos de paso nos saludábamos y nos mandábamos una cartica y todo, pero la cortina era 24/7, por así decirlo. Claro, lindo. 2 horas completas dedicadas una al otro. Así es la relación con Jesús. Amén. Todos los días tenemos relación con Cristo. Hablamos con Él en la oración, estudiamos su palabra, pero el sábado es todo el día. Por ello lo importante de haber visto estas tres festividades como una ampliación del sábado.
como una ampliación del cuarto mandamiento, donde ¿qué es lo que Dios quiere al tener estas festividades? Que recuerden las obras grandiosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere en cada sábado? Que recordemos que Él es nuestro creador, el que hizo todas las cosas. Así que qué bueno. Vamos a pasar a la siguiente sección, y en la parte del martes, Dios tenía un plan original para la nación de Israel. Y el plan que tenía, eso está en Éxodo, el capítulo 23, desde el versículo 20 al versículo 32. Y cuando usted lee con detalle este pasaje, va a encontrar dos cosas interesantes. Número uno, las promesas que Dios hace para conquistar Canaán. Pero número dos, lo que debía hacer el pueblo para recibir esas promesas. Y entonces aquí encontramos ese contraste extraordinario, cómo Dios lo hace. Y quizás voy a citar las promesas rápidamente para que lo puedan mirar. No va a haber tiempo de ponerlas en la pantalla, pero solo voy a citarlas así rápidamente. Versículo 20, yo envío mi ángel delante de ti. Versículo 22, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Versículo 23, estoy leyendo la última parte del versículo 23, a los cuales yo haré destruir. Versículo 25, yo apartaré de ti toda enfermedad. Versículo 26, alargaré el número de tus días. Versículo 27, yo enviaré mi terror delante de ti. Ahora vamos a hablar de eso. Turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan de delante de ti. Versículo 28, enviaré delante de ti la avispa. Me pareció muy interesante eso en esta semana el estudio. Versículo 30, poco a poco los echaré de tu presencia. Versículo 31, fijaré tus límites. En el mismo versículo 31, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra. Si ustedes notan, aquí es promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. De lo que Él va a hacer. De lo que Él va a hacer. De lo que Dios va a hacer. Y no solo la promesa de lo que iba a hacer, sino que cumplió todo esto. Qué extraordinario ver cómo Dios siempre hace la mayor parte en relación con esto, ¿verdad? Pero no sé si ustedes quisieran hablarnos un poco de dos aspectos, de todos esos que citamos, que me llamaron poderosamente la atención y a la cual hace la alusión la lección. Y es que está uno en el versículo 27, yo enviaré mi terror. Y otro en el versículo 28, enviaré delante de ti la avispa. Así que les escucho. Si tienen algo que compartir con nosotros sobre eso, ¿a qué se refiere ese terror del cual está hablando? Yo enviaré mi terror. La hermana White dice que ellos habían escuchado en cuanto al cruce del Mar Rojo. Ellos habían escuchado en cuanto a las plagas en Egipto. Y luego más adelante escucharon que Jericó se había derrumbado. Y por lo tanto tenían terror de que, y uno lee la historia de la caída de Jericó, que no es uno de los ejemplos que se mencionan aquí en la lección, pero creo que sería bueno incluirlo, porque en realidad ese muestra cuál era el patrón de Dios para la conquista de toda la tierra. El patrón de Dios era confiar en Él, marchar, como Él dijo, alrededor de la ciudad, el séptimo día 7 veces, ¡pum! Yo me encargué del asunto, dice Dios. Ese era el plan. Pero Israel, en una sociedad que se caracterizaba por la guerra, pues ellos querían también estar involucrados y últimamente le causó problemas un poco más adelante. Hay dos maneras de temer, o dos temores que aparecen aquí en la Biblia, ¿no? El temor, tenerle miedo a Dios. Y las naciones paganas tenían miedo de Él. Exacto. Por todo lo que el pastor acaba de escribir. Pero el otro es el temor reverente que sentimos aquellos que amamos al Señor y que obedecemos su palabra. Es ese temor que tenía Moisés al acercarse a la zarza ardiente. Respeto, Ese profundo respeto. Ese profundo respeto. Para que no confundamos, es bueno explicarlo eso de los temores. Y así que Dios, con todo eso, obró esta maravilla. Pero hay un punto que no podemos dejar pasar, y es el ángel. ¿Quién es ese ángel que Él envió? Justamente quería compartir eso, pastor. De alguna forma, todo esto que mencionábamos aquí en este capítulo 23 y los versículos 20 en adelante están sujetos a este concepto de que el ángel de Jehová sería el que guiaría, el que acompañaría a Israel. Era voluntad y plan de Dios de que Cristo, que es este ángel de Jehová, el Señor que estaba ya también con ellos en la columna de fuego y en la columna de nube, este era el ser que
infundiría el espanto de las naciones ante la compañía, la presencia de Dios que acompañaría a su pueblo, y también el que usaría los elementos de la tierra. Avispas, menciona aquí, pero no solamente avispas, puede ser otro tipo de animal o elemento de la tierra que sería, que Dios los puede usar para traer destrucción contra los enemigos del pueblo de Dios. Y como mencionaba el pastor Bor, el plan de Dios era de que ellos dependan de Él y que no actúen ni se adelanten de Dios, ni se aparten ni a derecha ni a izquierda, sigan su instrucción, y si confiaban en Él, Él no les haría que pierdan ninguna batalla, que nadie sufra muerte, porque eso menciona también allí. Estaré con vosotros, no tendrán ninguna enfermedad entre tu pueblo. No habría maldad, no habría mortandad, no habría nada de esto mientras estuviesen sujetos al Señor. Pero cuando nos apartamos de su plan y pensamos hacer las cosas a nuestra manera, ahí Dios no puede obrar. Y creo que esta era la promesa, pero estaba relacionada o estaba condicionada a si ellos aprendían a confiar y depender de Dios. Es interesante en el capítulo 23, versículo 20. Aquí está hablando Jehová. Dice, he aquí yo envío mi ángel con mayúscula inicial. Claro. Este no es un ángel común y corriente. No. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Cuál es el nombre del que está hablando? Jehová. Claro. Es decir, el ángel tiene el nombre Jehová. Y luego dice el versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Así, la lección trae a colación la experiencia de Sennacherib. 185,000 soldados de los asirios acabados por el ángel de Jehová en una sola noche. Dios luchó por Israel. Dios libró a Daniel del foso. Dios libró a los 3 jóvenes del horno de fuego. Ese siempre es el plan de Dios. Pero a veces nosotros tratamos de implementar otros planes, un plan B que no funciona bien. Sí. Así es, gracias por eso. Vamos a entrar a la parte del miércoles, ojo por ojo, la ley del taliot. Hay mucho que decir, quiero decirles que esta lección son muy ricas y quizás no puede, el mismo autor se ha quedado corto porque hay demasiado que decir, pero entremos en esto. Esta ley es malinterpretada a veces, ¿saben? Claro. Para juzgar a Dios negativamente. Claro. Para decir, mira, ojo por ojo, diente por diente, pero háblenos un poco acerca de la ley del taliot. No está hablando de vengarse. Ese es el problema. La gente toma esto como si uno en el Antiguo Testamento podía vengarse, pero en el Nuevo Testamento todo es un caramelo. Claro. Cuando en realidad el propósito, tenemos que recordar que esto es una ley civil. Es una ley civil para preservar el orden de la sociedad. Claro. Pero no es el individuo el que está logrando justicia, sino que son los jueces los que están logrando justicia al examinar cuidadosamente el caso. Correcto. Esto es para una instrucción de cómo debe hacerse el juicio recto, un juicio que sea justo conforme al acto, al pecado o la acción contraria a alguien. Entonces, era el principio de que nosotros tenemos que evitar la venganza, contienda, represalia, lo que es muchas veces pasa, ¿no? Era la fórmula de Dios de decir, miren, recuerden que si ustedes actúan de una forma incorrecta, doy autoridad a los jueces para dar la misma dosis con que ustedes hacen, será impuesta por la ley civil. Entonces, era un aspecto civil de equidad para evitar un juicio incorrecto o un acto que no tenga una paga correspondiente a su acto, ¿no? Y el asunto es que la expresión ojo por ojo y diente por diente es una expresión figurativa. No significa que si yo te saco un ojo, tú me vas a sacar un ojo a mí. Es un principio general que significa que si alguien te hace una injusticia, no te pongas tú a hacerle una injusticia a él también. Llévalo al tribunal para que se examine el caso y luego entonces se le da la retribución. La corte le da la retribución basado en el examen de la evidencia.
es lo mismo que hace Dios en el juicio investigador. Claro. ¿Verdad que sí? La idea es evitar. Esta ley tiene el propósito de evitar las contiendas y los conflictos. Mira, no te pongas a pelear con nadie porque si tú le sacas un ojo a alguien, a ti te van a sacar el ojo también. O sea, no es fomentar la venganza, sino evitar la venganza. Igual el ejemplo de la pena de muerte. La pena de muerte existe no para matar gente, sino para evitar que la gente cometa errores para que tengan que enfrentar la pena. Ese es el propósito, advertir a eso. ¿Ok? Así que gracias Y hay por... que recordar que es una ley civil. Claro. Es una ley civil. Pero Jesús lo lleva mucho más allá. Claro. Y es que usó él este concepto de que la ley fue usada ya en una forma incorrecta. La gente empezó a decir, bueno, como el ojo por ojo, entonces yo voy a vengarme yo mismo o tener rechazo. Y Jesús dijo, no, están entendiendo mal el concepto. Y por eso dice, si alguien te hiere, tú más bien llevaré la extra milla. O sea, no le pagues con el mal, sino con el bien. Y esa fue la fórmula que debe aplicarse en nuestras vidas. Pero para leyes civiles era necesario este concepto de ojo por ojo. No, y esta ley debiera ser aplicable a la guerra. Si alguien te hace un daño, tú no debieras hacerle más daño del que te hizo. Pero ahora que miro la guerra entre Israel y Hamás, ¿no? Y Gaza y todo eso. Matan a algunas personas, son 1,200 personas, pero Israel ha matado a más de 70,000. Entonces, cuando se ven esas cosas tan desmesuradas, entonces eso preocupa. Pero es cierto, es una ley civil que tenía como propósito que nadie se excediera en este tema de venganza, sino dejar a las autoridades civiles que lo hicieran. Y por eso el tema del jueves toca la venganza. Por eso el tema del jueves toca la venganza. Y la Biblia es clara, Romanos 12:19, Romanos 12:19. Y vamos a mirar ese versículo para dejar claro que Dios no quiere que nadie tome la venganza por sí mismo. Romanos 12:19. Dice allí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, Dios no desea que nadie tome la venganza por sus propias manos. De paso, se podría cometer un error al tomar venganza por propias manos porque todos los hechos tienen que verificarse, tienen que comprobarse, los jueces tienen que entrar en detalle. No sé si quieren ustedes ampliar un poquito más en los pocos momentos que nos queda este aspecto de la venganza. Bueno, Dios mira la intención del corazón, nosotros no. Entonces nosotros no tenemos, por eso Dios nos dice, no juzguen. O sea, no podemos nosotros tener esa autoridad de juzgar y tomar represalia en nuestras propias manos, porque a la final de cuentas quien mira todas las cosas es el Señor. Y por eso a lo largo de la Escritura, los verdaderos seguidores de Cristo han sabido no tomar represalias propias. Los discípulos de Cristo, algunos de ellos se fue a usar espada. Jesús mismo dijo a Pedro, no, pon tu espada afuera, no hagas esto. Yo me encargo de las cosas. Y esa es la respuesta nuestra en nuestro tiempo. Tenemos que dejar que el Señor tome la represalia por nosotros mismos. Sí, la venganza es egoísta. Pues él me hizo eso a mí, ahora se lo voy a hacer a él también. Claro. En realidad ese no es el concepto es llevarlo al tribunal. El tribunal mira, digamos, objetivamente la situación y luego entonces el tribunal decide qué es lo que se hace. Aún hasta el día de hoy, eso es lo que sucede en los países democráticos del occidente. Cuando un individuo se le ha hecho un daño, pues lo lleva al tribunal y entonces objetivamente se decide el caso. La persona no es la que se venga, Claro. sino que lleva el caso, se analiza el caso y luego se hace justicia. Es por eso, pastor, que después del verso 19 de Romanos 12, que dice no os venguéis, usted entra al capítulo 13 y dice sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice el 13:1, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarran condenación para sí mismo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Exacto. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. El pues tribunal servidor es de el Dios que para te hacer venga. justicia. El tribunal es el que te venga. No tú. Aquí está el punto.
No podemos vengarnos, hay que llevar cada caso a los tribunales y las autoridades. Amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Hemos disfrutado esta conversación y espero que te ayude a ti también. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Deslizas la pantalla en medio del ruido, buscando la paz sin poder encontrarla. Muestras seguridad, pero en realidad guardas un silencio que te llena de ansiedad. Por supuesto, te distraes porque de alguna manera debes sobrevivir a la batalla que enfrentas. ¿Será que esa guerra no está afuera, sino dentro de ti? Toda batalla requiere una armadura. ¿Te estás preparando para enfrentarla? El conflicto se acerca, está a la puerta, pero hay una promesa. No has quedado indefenso. Existe una armadura No es de acero ni de piedra, Pero es inquebrantable. invencible, y eterna. Conoce la verdad que te mantiene firme, la justicia que te cubre, la paz que va delante de ti. La fe que te sostiene cuando todo falla. y el poder inquebrantable. Porque la lucha es real. Pero más real es la victoria. Este otoño, acompáñanos mientras aprendemos a estar firmes. Despierta, Prepárate. revístete, Y encuentra tu armadura. prepárate para el conflicto que viene.